al bate. Buenas tardes a todos. Tenemos en la reunión de hoy, miércoles 6 de septiembre, el placer y el privilegio de contar con la compañía de Alejandro Szilágyi, una persona muy capaz, muy dedicada al tema gerencial, al tema de las soluciones gerenciales, a las dinámicas de grupo para lograr consensos, pero soluciones creativas a problemas de administración de alta gerencia para dinamizar los procesos de decisiones en las áreas tanto administrativas como de procesos productivos. La experiencia de Alejandro es de muchísimos años en el área de las empresas multinacionales, donde tiene presencia en varios países. En el resumen que es distribuido en el grupo cita unos 20 países donde ha tenido la posibilidad de hablar con gente de alta gerencia de empresas familiares, tanto como empresas donde se tiene procesos mucho más complejos de decisión a nivel multinacional. Sin más, la conferencia de hoy va a ser sobre la inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial nos va a afectar y cómo debemos enfrentar este fenómeno por demás inevitable. Tenemos que asumirlo como parte de nuestras vidas. Sin más, dejo a Alejandro para que prosiga y muchas gracias. Adelante, Alejandro. El piso es tuyo. Muchas gracias, Douglas. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Yo voy a conectar, yo soy de Rotafolio, no soy de PowerPoint. El PowerPoint después de 3 láminas ya produce cólico mental. Así que vamos a trabajar con Rotafolio, en este caso Rotafolio digital. Y oye, voy a conectar esto. Déjame ver cómo lo hago. Listo. Listo. Oye, muchísimas gracias a Beneamérica. El taller conversatorio de hoy se llama ¿Todavía no te ha sustituido la inteligencia artificial? Con lo cual el meollo de hoy no es la inteligencia artificial, sino cómo nos preparamos para no ser sustituidos por la inteligencia artificial. ¿Okay? Ese es el tema, porque eso es un desarrollo imparable. Imparable. De hecho, ahorita en Hollywood hay una huelga de, no sé si ustedes saben, de guionistas, del sindicato de guionistas, porque la inteligencia artificial le está quitando el trabajo a los guionistas. Le pides a la inteligencia artificial, quiero una película de esto, esto y esto, que ganen los buenos, que ganen los malos, que haya unos cuantos asesinatos, pero haya un tema de moral también, un aprendizaje, que haya un toque de LGTB, no sé qué, y ¡pac! Escríbeme el guión y te escribe el guión. Entonces, eso viene. Yo no voy a hablar de la inteligencia artificial, sino voy a hablar del mindset para abordar el futuro para que la inteligencia artificial no te haga inservible. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar de mindset. Al respecto, quería pedirles que, por favor, si tienen preguntas, formúlenlas. No vamos a dejar las preguntas hasta el final, sino si hay algo que quieren que profundice más, sencillamente me lo dicen. ¿Ok? Oye, aquí cortamente tengo 9 metodologías propias, ¿ok? Y 30 años de consultoría de alta gerencia, empresas familiares, etcétera. Yo nazco en Caracas, solamente para que me conozcan desde qué esquina estoy hablando. Yo nazco en Caracas, hijo de inmigrantes húngaros. Después yo crezco en España. Después estoy 5 años en un colegio húngaro. Y después estudio en Alemania. Y después me especializo en Estados Unidos. Entonces, eso ha hecho que yo cambie muchísimo y que me tenga que resetear la mente un montón de veces. Lo que me funcionó en España no me funcionó en ambiente húngaro. Lo que me funciona en ambiente húngaro no me funciona en Alemania.
Y lo que me funcionó en Alemania, al regresar a trabajar a Venezuela, gran parte de eso tampoco me funcionó. Entonces la pregunta es, oye, ¿qué mindset tengo que tener para sobrevivir tantos cambios y tantas situaciones diferentes? Las preguntas centrales de hoy es, ¿a qué destrezas deberíamos apostar para no ser reemplazables tan rápido? ¿A qué destrezas no deberíamos apostar? Y después, ¿qué tipo de cualidades nos harán menos vulnerables? Y la última, que por la cual voy a empezar, es, ¿realmente nos pagan por trabajar? Y ahí voy a empezar con una cita de mi gurú en Estados Unidos, Keith Cunningham, que dice, todos mis ingresos existen, todos mis ingresos existen. Y ahora viene, pero están en bolsillo de otro. Esta frase es brutal, a mí me cambió la vida. Todos mis ingresos existen, pero están en bolsillo de otro. Entonces, el punto central no es cuántos conocimientos tengo. Eso no es el punto central, sobre todo en un mundo donde existe la inteligencia artificial, todo está en Google, todo está en YouTube, etcétera. Sino cómo hago para aquel que tiene los churupos o el dinero meta la mano en el bolsillo y se sienta motivado en pagarme. Ok, esto es de Keith Cunningham. Se lo apunto porque un tipo genial, búsquenlo en YouTube. Ok, entonces, y ahí lo quiero complementar con una frase del gran Warren Buffett. Y es que precio es lo que pago, precio es lo que pago o lo que pagamos, valor, valor es lo que recibimos. Con lo cual es sumamente claro que tú tienes un valor que es igual a beneficio sobre precio. Y yo eso lo tuve que aprender cuando me independicé. Hasta que me independicé, yo regresé de Alemania y empecé como subgerente de la Cámara Venezolano-Alemana. Hice carrera muy rápido. Me nombraron gerente general o country manager con 27 años. Eso lo hice durante 7, 8 años. Pero al independizarme, oye, tuve que cambiar mi mindset por completo. No había nada fijo. Había que empezar. Oye, y una opción era que uno compita con el precio, pero entonces es la forma más cara de competir, porque si compites con el precio, oye, tienes que bajar los precios para ser más atractivo. Pero esta frase a mí de Warren Buffett me ayudó mucho porque la gente quiere valor, con lo cual, ¿cómo subo un quebrado? El quebrado sube cuando yo aumento el numerador o resto en el denominador, hago el denominador más bajo. Y esto sí no me gusta porque a mí me gusta ganar bien y yo quiero que mi empresa sea rentable. De hecho, como empleado, yo siempre fui adicto al aumento de sueldo. Entonces, uno para poder aumentar el sueldo, tiene que demostrarle a la empresa que tú vales y que aportas a la rentabilidad de la institución o de la empresa, con lo cual tienes que aumentar el beneficio, ¿ok? Y de eso se trata. Y el mindset, lo importante del mindset no es lo que haces, sino el beneficio que produces. Con lo cual, llego a la pregunta medular, que también es de Keith Cunningham. ¿Por qué nos pagan realmente? Cuando hago esta pregunta en mis cursos, la gente dice, me pagan por mis conocimientos.
Me pagan por trabajar. Me pagan por mi experiencia. Me pagan por 40 horas semanales. Me pagan, y así la lista es infinita. Pero hay una frase de Cunningham genial, genial, que a mí me gusta, es que me pagan por la calidad de problemas que puedo resolver. Por la calidad de problemas que puedo resolver. Y esta frase de nuevo me cambió totalmente el mindset. Me pagan por la calidad de problema que puedo resolver. Yo puedo ser un profesor universitario y me contrato una empresa, pero si no resuelvo, ¿cuánta gente hay en una empresa con cargo, con secretaria, con chofer, pero realmente no resuelve? O estás, por ejemplo, en un país europeo. Eh, Ahorita en Alemania también hacen falta médicos, pero había un momento, por ejemplo, en España, en Madrid, hay médicos para, bueno, pues listo, un médico puede ganar 2.000 euros al mes. Ah, pero no se encuentran fontaneros o no hay carpinteros, un carpintero te gana 4.000. Entonces, si tú puedes resolver problemas que mucha gente puede resolver, tu paga va a ser muy, muy baja. Si tú puedes resolver problemas que poca gente puede resolver, tu paga va a ser alta. Entonces, ¿cuánto es lo que tú vales? Tanto como empleado como independiente o como asesor. Jim Rohn, búsquenlo, Jim Rohn es brutalmente bueno. Lo encuentran en YouTube. Jim Rohn tiene hasta una frase altamente provocadora que dice, tu sueldo lo decides tú, no es recursos humanos, porque tú decides lo que vales en el mercado. Es responsabilidad tuya estudiar y ver qué es lo que vales en el mercado. ¿Y qué es lo que tú vales en el mercado? Tú vales en el mercado la calidad de problema que puedes resolver. Voy a ponerles un ejemplo. Me llama, espérate, entonces, ok, me llama un empresario de Carabobo, una empresa de productos alimenticios, y me dice, Alejandro, te necesito urgentemente porque el sindicato nos paró la planta. Listo. Entonces yo le pregunto, ¿cuánto te cuesta cada día paralizado? Dice, como unos $250,000. Esos encargos me gustan mucho. ¿Por qué? Porque si yo le puedo resolver ese problema, el beneficio va a ser para él muy alto. Quiere decir que yo puedo facturar bien. Entonces, y me llama y dice, oye, yo le pregunto, ¿y los abogados? Bueno, llevan semanas probando hacer algo, pero tenemos un sindicato talibán. Ok, entonces voy para allá y le pregunto, cuéntame de tu empresa, muéstrame tu empresa. Yo lo que esperaba es que me lleve a ver las instalaciones, el comedor, los baños. Yo para conocer una empresa, lo primero que quiero saber es cómo son los baños de los empleados. Si una empresa tiene baños de carretera para sus empleados, ya el sindicato talibán está más que justificado. Y quiero ver cómo son las instalaciones, dónde se cambian, dónde comen y una serie de cosas. Pero imagínense ustedes que para enseñarme la empresa qué es lo que hace, me dibuja el organigrama. Mira, estos somos nosotros. Yo estoy aquí, yo voy a dibujar un organigrama así como ficticio, ¿ok? Listo. Y aquí hay otras casillas, 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 etcétera. Y después de que me presente su empresa y no sé qué, yo hecho el pendejo, le pregunto, mira, discúlpeme una pregunta muy naif, pero en tu empresa, ¿quién es el que está arriba y quién es está abajo? Y me contesta, bueno, arriba estamos los que tomamos decisiones, etcétera. Entonces yo le pregunto, entonces arriba están los que mandan y abajo están los que obedecen. Me dice que sí. Entonces le digo, ¿te puedo hacer una pregunta incómoda? Si arriba están los que obedecen, ¿por qué el sindicato te paró la planta? Entonces, tenemos tanto mindset falso en nuestra mente
en las casas de estudio todavía hoy, y yo soy profesor de posgrado en una universidad española, todavía tienen tanta basura mental, con todo el respeto, que eso es brutal. Entonces, y después me dice que además la empresa son silos. Si Douglas está aquí y yo estoy aquí, entre nosotros en un organigrama no hay una línea que nos conecte, pero nos exigen trabajar en equipo. El organigrama es una vaina de silos. El organigrama es una catedral al ego. Eso no representa para nada una empresa, eso es una gran mentira. Entonces, la pregunta, y como mindset, yo me pregunto, o sea, si yo tengo que diseñar un organigrama, tengo que preguntarme quién es el que realmente manda en una empresa. Y esa es la pregunta que le hago a ustedes. ¿Quién es el que manda en una empresa? Y en una empresa el que manda es el cliente. Entonces, ¿dónde está el cliente en el organigrama? O sea, hacemos una catedral de poder y nos gastamos el tupé de que el que realmente manda no lo metemos en nuestro organigrama. Y ahí empieza mi mindset, sea como independiente, sea como consultor, sea como empleado. O sea, si mi junta directiva, aunque esto parezca muy duro, o mi jefe me dice algo que va en contra del cliente, yo tengo que levantar la voz. ¿Por qué? Porque no es verdad que manda el dueño. No es verdad. Y si no, le voy a hacer una pregunta. ¿Quién dominaba el mercado de celulares hace 14 años? 35,6% del mercado mundial. Nokia. ¿Dónde está Nokia? Quebró. ¿Por qué quebró? Porque se empeñaron en hacer teléfonos con botones. No escucharon al cliente. Entonces, si yo no alzo la voz en mi empresa, si no soy obediente a mi jefe o a mi junta directiva, puede ser que mañana pierda mi puesto de trabajo. ¿Dónde está Nokia? ¿Dónde está Pan American? ¿Dónde está Blockbuster? ¿Dónde está Palm Pilot? ¿Dónde están un montón de empresas? Con lo cual, un mindset importante, sea que tú seas emprendedor, consultor o empleado en una empresa, es que el cliente hay que ponerlo arriba. Para que el cliente repita, hay que darle un servicio y un producto. Y eso es lo que llamamos el front office. El front office. Para que el front office pueda trabajar, necesito darle un back office, que es una red de apoyo. Tengo que darle finanzas, tengo que darle tecnología de la informática, tengo que darle recursos humanos, tengo que darle marketing, tengo que darle un montón de cosas. Pero eso está totalmente entrelazado. Eso no son silos. Y la pregunta es, ¿dónde está el liderazgo de una empresa? El liderazgo está abajo, porque es un liderazgo servidor. No es un liderazgo como aquí, que es un liderazgo jerárquico inflado en el ego, ¿ok? Es un narcisista en muchos casos, sino es un liderazgo servidor. Y ahora vamos a ver un tema muy importante, que es la razón de ser de cada uno. ¿Cuál es la razón de ser? ¿Cuál es la razón de ser del front office? Que el cliente repita. En otras palabras, no basta hoy, en la época de inteligencia artificial, no basta satisfacer las necesidades del cliente, porque mañana viene uno que lo pueda hacer mejor que tú y se te fue el cliente. Tenemos que convertir a nuestros clientes en fans. Vuelvo a repetir eso. Tenemos que convertir a los clientes en fans, en adictos a nuestra empresa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre un cliente satisfecho y un cliente fan? Tú puedes ser del Caracas o puedes ser del Magallanes. Si tú eres del Caracas y el Caracas pierde 1 o 2 partidos, ¿tú te vas a ir al Magallanes? Ni loco. Lo mismo, tú puedes ser vamos a decir, eres del Real Madrid o del Barça. El Barça, tú eres del Barça, pierde el Barça 3 partidos, ¿tú te vas a ir al Madrid? No. Entonces, ¿cómo convertimos? O sea, el front office tiene su razón de ser en cómo convierto a mis clientes en fans. El back office tiene su razón de ser en cómo
doy un soporte adecuado para que el front office no pierda tiempo dentro de la empresa y atienda 100% al cliente externo. Gonzalo trabajó en una empresa alemana, ahora no la quiero citar, ok, porque estamos grabados. Yo hice consultoría en esa empresa cuando estaban implementando SAP y otras cosas, me pidieron reorganizar sus procesos. ¿Okay? Y entonces yo le hice, mire, yo te puedo hacer una pregunta incómoda. ¿Cuántos meses o semanas pudieras estar tú trabajando para cumplir con tu casa matriz alemana sin atender a un cliente? Y me dijeron 2 años. Eso es lo que pasa en muchas empresas. Entonces, ¿de qué tratamos? ¿De quién vivimos? Del cliente, no vivimos de la casa matriz. ¿Que hay que ejercer ciertos controles? Sí. Pero la razón de ser del front office es convertir a mis clientes en fans. La razón de ser del back office es cubrirle la espalda al front office para que toda su energía va hacia el cliente. Y entonces, ¿para qué sirve el liderazgo servidor? ¿Cuál es la razón de ser del liderazgo servidor? Aunque les cueste escucharlo, la razón de ser de un buen líder es no ser necesario. Vuelvo a repetirlo. La razón de ser de un buen líder es no ser necesario. Es darle a esta gente recursos, procesos, autonomía, formación, lo que ellos necesiten para poder trabajar bien y satisfacer al cliente y convertirlo en fan. De eso se trata. Eso es un mindset totalmente diferente. Yo le voy a hacer una pregunta. Suiza es un país que funciona bien, ¿ok? Suiza es un país que funciona bien porque las instituciones funcionan bien. ¿Cómo se llama el presidente de Suiza? Who cares? Pero ¿cómo se llama el presidente de Venezuela? De eso se trata. Y lo mismo pasa con las empresas. Yo no sé si hasta aquí, Douglas, hay una pregunta o algún comentario. Yo sí tengo Yo, una yo consulta. puse un comentario en el chat que pudiera abrir un poco el compás y, cómo no, darle cabida a otras preguntas o comentarios. Em, ¿Dónde está el chat? Eh, Aquí Uno, pusiste. ya yo lo abrí, uno vale en la medida en que uno se vuelve indispensable. Pues justamente al revés, justamente al revés. Cuando uno se cree que tiene que ser indispensable, yo cuando empecé a trabajar y me nombraron gerente general con 27 años, uno de la junta directiva me preguntó, Alejandro, ¿y por qué trabajas tanto? Y yo le dije, quiero ser indispensable para que me valoren porque soy demasiado joven. Entonces el tipo, un alemán, representante del Commerzbank en aquella época, me dice, Alejandro, el cementerio está lleno de gente indispensable. Cuídate de la salud, eres joven todavía. Entonces, ¿qué Sí. pasa? El buen líder es aquel, oye, que llega a ser no necesario. Alejandro, yo tengo una inquietud, porque esto, el back office, el front office, indudablemente es el approach actual. ¿En dónde queda el recurso humano, que es cambiante y que el estilo americano, el estilo europeo son muy distintos? El estilo europeo todavía es mucho de la carrera en la empresa, la identidad con la empresa, el sentido de pertenencia. El estilo americano es, si tú no haces lo que necesitamos que hagas, si te conozco no me acuerdo, ahí está la puerta, yo consigo otros que sí lo pueden hacer. Entonces, ¿cómo manejar estos dos extremos del recurso humano, para que la empresa tenga una productividad como tú la has descrito? Bien, fíjate lo siguiente, ahí el sistema americano es demasiado brutal y crudo porque no te respeta tu antigüedad en la empresa, mañana se te vas y además es denigrante porque te ponen un policía al lado y en un cajón tienes que recoger todo de tu oficina. O sea, es un sistema muy poco digno. Cuidado con Europa. Mi sobrinito en España
entró en una multinacional y le dijeron, oye, que si te portas bien vas a estar 40 años ahí. Y salió huyendo. ¿Okay? Eso ya no es el sueño de ningún joven. Cuidado con eso. Y eso tiene que ver, Gonzalo, con la selección. Eso lo regulas con la selección. Y ahí voy a hacer hincapié en 2 puntos. Uno, la selección la tenemos que hacer por la aptitud con P. O sea, por la idoneidad. Y eso tiene 2 columnas. Hay una columna básica que es la profesional y hay una columna que es la humana. ¿Cuál es la tragedia en la mayoría de las empresas? ¿Okay? La mayoría de las empresas que chequean mucho más lo profesional que lo humano. Entonces, ¿qué pasa? Que contratamos por lo profesional y normalmente despedimos por lo humano. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en lo profesional yo chequeo lo que la gente sabe, lo que la gente sabe hacer, que es otra cosa que lo que sabe, y lo tercero es lo que podría saber hacer. Podría saber hacer, que esto es lo que se llama para qué tiene talento. Si yo contrato solamente por saber y saber hacer, toda persona en un mundo cambiante se me vuelve obsoleta, sobre todo en inteligencia artificial, en digitalización y otras cosas. Nosotros, hoy por hoy, así como va el mundo, dependiendo de tu profesión, cada 3, 4 años tienes que reaprender tu profesión. Tú tienes a alguien que trabaja en tecnología de la informática y se va 2 años a meditar al Himalaya con el Dalai Lama, regresa en 2, su valor de mercado prácticamente 0. ¿Ok? De eso se trata. Entonces, pero eso es lo profesional, pero lo profesional se lo puedo dar, se lo puedo complementar. Lo humano no se lo puede cambiar. Entonces, ¿qué es lo humano? Lo humano es su carácter, sus valores, su motivación ante la vida, ¿ok? Su paz interior. O sea, ¿en qué sentido una persona es Inteligencia. complicada o no complicada? ¿Qué más? Inteligencia. Eso está aquí. Su inteligencia, su grado de inteligencia, su manejo del ego, etcétera. ¿Ok? Listo. Entonces, eso pertenece al cableado de personalidad, con la diferencia que eso no es cambiable. O sea, lo que pertenece a tu cableado de personalidad se cierra a los 21 años. Ahora, que le puedes ayudar con unos cursos de reading, de esto y lo otro, a hablar un poco mejor, a hacer esto, técnicas, etcétera. Pero hay cosas del carácter que no puedes cambiar. Sencillamente no puedes cambiar. Hay una motivación ante la vida que no la puedes cambiar. Sencillamente no la puedes cambiar. No puedes cambiar si alguien tiene como principal motor ante la vida el poder, el logro o la afiliación. Yo de todas formas, si alguno de ustedes tiene empresa, yo les recomiendo que contraten a gente feliz. Y ahora te lo voy a argumentar en francés. La gente feliz no jode. Tan sencillo como eso. La gente feliz no invierte tiempo en culpabilizar, no invierte tiempo en chismes, no invierte en tiempo en quejadera y ahí se te va la rentabilidad de la empresa. La gente feliz va a una reunión y quiere lograr algo y sale en media hora. O sea, la gente feliz hace que tu reunión no dure 2 horas, sino media hora. Entonces, de eso se trata. Tú tienes, esto es para el mindset, es brutalmente importante, porque sea como sea, alguien que es inquieto hoy en día, inquieto y brillante, no te aguanta en una empresa ladilla. Te va. Sobre todo si es bueno. ¿Por qué? Porque para los buenos hay mercado. Y yo estoy ahorita en Venezuela, todo el mundo se queja de que no hay trabajo, pero cuando hablo con mis colegas de recursos humanos, todo el mundo se queja, coño, estoy buscando a gente brillante, gente inquieta,
gente que aprenda, gente con cierta irreverencia mental creativa, y no la encuentro. No la encuentro porque han emigrado. Y de eso se trata. Entonces, y ahí voy, Gonzalo, gracias por tu pregunta, al segundo punto, que hemos importado de Estados Unidos, la cosa de que tenemos que retener talento. Y esa es otra falacia. Puede ser que en inglés tengas que retener talento, en español no retengas a nadie. En español, retener es retenerlo contra su voluntad. O sea, si yo tengo un talento que ya no se siente bien en mi empresa, pero yo soy un banco y yo le di una hipoteca, el tipo no se siente bien, pero no se puede ir porque tiene una obligación de hipoteca que se le vence si se va de mi empresa. Él está retenido, no lo retengan. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que vincular al talento. Cuando tú vinculas al talento, el talento se queda por voluntad propia. ¿Vemos la diferencia en español entre retener y vincular? Sí. Listo. Ahora, ¿cómo vinculas tu talento? Y esto es parte del mindset de aquellos de ustedes que tengan un emprendimiento, tengan una empresa, o sean asesores de empresa, o estén en un punto de alta gerencia. Tú vinculas a la gente como vinculas una cuerda de un gran barco o transatlántico. Si yo te digo de qué está hecha una cuerda de transatlántico que ata a un barco para que no se vaya, me vas a decir, oye, esto está hecho de miles de pequeños filamentos. Esos filamentos. Entonces, ¿cómo vinculas a alguien? A alguien lo puedes vincular, por ejemplo, con una buena remuneración, pero también lo puedes vincular con remuneración flexible, pero además por ambiente, pero además con el humor de la empresa, pero además por la cultura de la empresa, pero además por la flexibilidad de trabajar a veces en casa, pero además lo puedes vincular porque le das autonomía de gestión y se siente valorado, pero además tiene miles de formas de vincular. Una persona así, oye, hay que ofrecerle 50% o hasta 100% más para que No se vaya. hay que ofrecerle 50% más que se vaya. Entonces, para tener un equipo que tú me preguntaste, oye, con el que podamos contar, tenemos que reforzar muchísimo la selección. Tú no puedes hacer una empresa excelente sin ingredientes excelentes. Tú no puedes cocinar una buena paella con camarones pasados. Eso es imposible. Y, no, es que yo lo voy a educar. Olvídense. Una empresa no es un psiquiátrico. ¿Ok? Si alguien no es feliz, que contrate ayuda profesional. Por supuesto, todos tenemos nuestros problemas, ese no es el tema. ¿Ok? Pero no te olvides que con el cerebro tú contratas las manos, contratas el corazón y contratas todas sus creencias, y eso hay que averiguarlo. Gonzalo, ¿te contesté? Sí, definitivamente. Un poco es el sentido de pertenencia en la empresa, ¿no? Correcto, correcto. Y entonces, si yo regreso a lo que habíamos dicho, que me pagan por la calidad de problemas que puedo resolver, mi pregunta es, ¿qué es un problema? O sea, nos pasamos como 9, 10 años en el colegio, después 5, 6 estudiando en la universidad, más posgrado, más doctorados. En total podemos sumar 15 años o 17 de aprendizaje. ¿Y cuándo nos han dicho lo que es un problema? Si tu hijo de 5 años o nieto de 5 años te preguntan, oye, papá, abuelo, ¿qué es un problema? ¿Qué le dices? O sea, nos pasamos la vida resolviendo problemas sin tener una buena definición de qué es un problema. Yo esta fórmula se la debo a un alemán, Peter Hase, y le estoy eternamente agradecido. Ojalá me la hubiera explicado cuando estaba en bachillerato. La vida hubiera sido diferente. Fíjate, esta persona tiene un problema
cuando la realidad no concuerda con sus deseos. Ninguna situación en sí es un problema. Ninguna. Tú haces en Miami, en la playa, una boda. Invitas el mejor buffet del mundo, todo el tiempo, siempre fantástico. Y ese día llueve. Es un problema. Tú tienes una finca en Yaracuy y hace meses que no llueve y se te va a estropear la cosecha. La misma lluvia es una bendición. Entonces no es la lluvia el problema, sino tu relación con ese hecho. O sea, ningún hecho en sí es un problema. Mi problema viene dado de mi relación con esa situación. Y cuanto más grande es la diferencia entre realidad y deseo, más grande el problema. Ahora, ¿qué es deseo? Deseo es ilusión. Deseo es un objetivo que tengo. Deseo es una meta. Deseo es hasta una necesidad, etcétera. O sea, es un futuro a lograr. ¿Y qué es la realidad? La realidad no es tan fácil como tal, porque la realidad es lo que yo percibo de la realidad. ¿Yo de qué vivo como consultor? De ayudarle a las empresas a resolver problemas. Y yo te pregunto, ¿y por qué no resuelven sus problemas las empresas? ¿Por qué me pagan a mí una bola de real para que les ayude? Porque el que está metido en el problema no ve su realidad y muchas veces no tienen claro hacia dónde van. Entonces yo les tengo que ayudar a cuantificar esa diferencia como tal. Hasta aquí vamos finos. ¿Sí? Hagamos una señal con la cabeza. Vamos finos hasta aquí. Ok. Sí, sí, claro. Sí, 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 sí. Ya, Ok. Entonces, ¿por qué hay gente más problemática y empresas más problemáticas que otras? Porque ante una realidad cambiante tienen rigidez mental. O sea, cuanto más rigidez mental tenga una persona, y a veces cuanto más experto, más rígido es, con todo el respeto a los presentes, más problemas tienen. ¿Por qué? Porque le cuesta cambiar. Y cuando me sube el ego y me considero experto en algo, más me cuesta a veces reconocer los cambios que me plantea el entorno a los cuales no estoy preparado, porque no cuadran en mi experticia. Entonces, mi pregunta es, si a mí me pagan por resolver problemas, si a mí me pagan y mi paga depende de la calidad de problemas que yo puedo resolver, oye, entonces, ¿cómo resuelvo problemas? Y todo problema tiene 3 vías de solución. Es muy sencillo, no es fácil, pero es muy sencillo. Tengo una ecuación de 2 incógnitas, con lo cual tengo 3 vías de solución. Jorge levantó la mano. maravilloso toda tu presentación, pero en base a esto que estás diciendo ahorita, te quería agregar un punto. Algunas veces no solamente lo que deseas, a menos que interpretes deseo de alguna manera. Algunas veces haces lo que necesitas, por ejemplo, para sobrevivir o por otras razones, no es un problema de deseo, sino de necesidad. Y algunas veces porque te lo mandan y es un requerimiento. O sea que lo mismo que estás hablando tú, yo lo utilizo pero distinguiendo entre lo que es el deseo, que conduce a la satisfacción, lo que es la necesidad, que conduce a la efectividad, y cuando es un mandato que conduce al cumplimiento. Correcto, correcto. Y te adelantaste en los próximos 3 pasos. Exactamente. Fíjate lo siguiente, nosotros tenemos Me 3. disculpa entonces, me disculpa, que no tuve No, paciencia. para nada, porque eso me da pie para explicar algunas cosas. Fíjate, si tú tienes 2 incógnitas, tienes 3 formas de abordar esto. 1, ante una realidad fija, no te queda otra opción, si la realidad realmente es fija, que ajustar tu deseo. Es que no te queda otra. O sea, Es lo yo más soy... fácil que hay. Ok, Wittgenstein, bien, Wittgenstein decía, hay problemas que se resuelven y hay problemas que se disuelven. correcto. Entonces, ¿qué es una realidad fija? Oye, el invierno en Toronto.
Sí, pero yo soy maracucho y me gusta ir en pantalón corto. Coño, con 30 grados bajo cero, bueno, ya verás cuántas veces sales tú en pantalón corto en Toronto. El segundo es cuando el deseo es fijo. La realidad Tu cambia. alternativa es que o adaptas la realidad o no resuelves. Y ahí viene, Jorge, lo que tú dices de las metas impuestas por una empresa o una casa matriz. O sea, la casa matriz donde yo trabajaba, que estaba en Bonn, en Alemania, rara vez me preguntaba mi opinión, pero este año tenemos que crecer un 12,5% y me evaluaban. Entonces, ¿qué tenía yo? O sea, ese mandato del deseo, meta, necesidad, objetivo de la casa matriz, para mí era la Biblia. Yo ahí no podía cambiar. Entonces, si yo crecía o decrecía, según lo que yo actuaba, eran mis utilidades y mi valoración. Un muchacho, por ejemplo, o alguien que es drogadicto, él necesita su dosis diaria, pero los padres no le dan plata. ¿Qué va a hacer? Va a salir, va a robar porque necesita ajustar su realidad a ese deseo que es tan fuerte que se convirtió en necesidad. ¿Estamos claros? Entonces, con lo cual, tenemos una tercera vía. Y la tercera vía es que nada es tan fijo en este mundo. Yo puedo ajustar un poco la realidad y ajustar un poco el deseo. O a poner un ejemplo. Hay familias que en la Venezuela Saudita cada domingo iban a una reunión familiar en el Alazán o en la Fonda de las Mercedes o en un buen restaurante o en el Mamma Mía o lo que sea, ¿ok? Cada domingo. Coño, no lo podemos hacer porque esto hoy es impagable, pero el deseo de que nos reunamos como familia sigue existiendo. Bueno, en nuestra familia lo que hemos hecho es que somos varios núcleos familiares y cada domingo cocina otro y nos reunimos en otra casa. Adaptamos la realidad, adaptamos el deseo, pero cada domingo tenemos un encuentro familiar y nos damos un abrazo. ¿Me expliqué con esto? Entonces, normalmente el 80% está por aquí. Y donde, mira, esta es una fórmula casi que secreta que yo uso cuando me llama una empresa. Cuando una empresa me llama y dice, Alejandro, tengo un problema. Entonces yo abro esta fórmula en mi pantalla mental y tengo que ver, voy por aquí o voy por aquí. ¿Por dónde voy? Y el análisis, la madurez humana o la experiencia es lo que te hace decir cuál es la vía más adecuada. Y una vez que seleccionaste la vía, ahí tú le puedes entrar. Entonces, a mí esta fórmula como mindset me ayudó, pero brutalmente, brutalmente. Y ahora les quiero hacer una pregunta. En la empresa, ¿por cuál de estas tres vías te pagan? Los leo en el chat. ¿Por cuál de estas tres vías te pagan? ¿Por el 1, por el 2 o por el 3? Los leo en el chat. ¿Te pagan en la empresa por el 1, por el 2 o por el 3? Por todas, pero principalmente por cuál te pagan. Te pagan por el 2. Te pagan por el 2. Este año tenemos que crecer tanto. Este año tenemos que crecer tanto. Tenemos que hacer una reestructuración. Tienes que votar 10 personas. Tienes que votar 20 personas. La planificación estratégica te la ponen en la central. Te la dictan y tú eres el gerente. ¿Qué tienes que hacer? Adaptar la realidad a eso. ¿Me explico? ¿Dónde está el problema? Que en la vida privada, por ejemplo, personal, tú estás principalmente aquí. Aquí estás en lo profesional principalmente, aunque a veces estás aquí, ¿ok? Pero a ti te pagan por esto.
te dan las cosas a lograr y tú lo tienes que ejecutar. A mis clientes le dicen desde casa matriz, tienes 6 meses para cerrar la fábrica en Venezuela, porque vamos a importar desde Colombia. Eso es un mandato. Tiene que despedir a la gente y parar la fábrica, porque se lo ordenó la casa matriz. Y ahora vamos a importar de Colombia o de otro país. Pero en mi vida personal estoy principalmente aquí. Yo no puedo cambiar el carácter de mi suegra. Yo no puedo cambiar la personalidad de mi hija de 3 años. Tienes un hijo autista, tú no, es una realidad incambiable. Por eso hay mucha gente que es exitosa en los negocios, y me disculpan el francés, y tiene una familia descoñetada, porque cree que como en la empresa siempre tiene razón, también tiene razón en la vida privada. Esto no funciona. Preguntas, muchachos. Me recuerdan las 2 leyes de la gerencia. ¿Sabes cuáles son las 2 leyes de la gerencia? No, La primera es el jefe siempre tiene la razón. Y la segunda es, en caso de duda, diríjase a la primera. es correcto. Entonces, resulta que no es verdad, porque el que tiene razón es el cliente. Pero de eso estamos trabajando. O sea, si no se llevan de esta charla solo que esta fórmula, wow. O sea, yo soy vendedor, yo soy consultor, yo soy gerente, lo que sea. A mí me pagan por resolver problemas. Y les cuento que esa empresa en Carabobo no solamente resolvimos el problema, sino hoy el sindicato defiende la planta para que el gobierno no la expropie. ¿Ok? Pero para eso tuvimos que hacer. Y ahora les voy a contar otra fórmula de cómo se resuelven problemas. ¿Ok? Sea 1, sea 2 o sean 3. Hay una pregunta, un comentario que quería hacerte, Alejandro, pero en la solución 3, donde tú tienes una dinámica iterativa entre realidad y deseo, ahí ese es más bien a los niveles de más alta formulación estratégica, porque tú tienes, por ejemplo, la posibilidad de expandirte, tienes la posibilidad de contraerte, tienes la posibilidad de escoger entre varias alternativas dependiendo de de variables de mercado, en donde los deseos y las realidades son siempre fluyentes y fluyen constantemente. El punto es estar posicionándose para poder ejecutar esas posibles opciones vitales. Y eso ya es decir, otra categoría, por decirlo de esa manera. Y niveles de ejecución de alternativas, la 1 y 2 es un nivel casi que vertical de jefe o de cliente, pero la número 3 es una cuestión ya de conformación de escenarios en los cuales se puede ejecutar una serie de posibles acciones. Puedo expandir la fábrica, tengo que recortarla, puedo vender o recortar parte de mi capacidad productiva. O sea, eso ya es un poco más incierto, si se quiere, y cómo apuntar a atacar esas posibilidades. ¿Me explico? Sí, claro. Profe, y ahí viene tu capacidad de resolver problemas. O sea, por ejemplo, yo estaba en dos, ay, perdón. Yo estaba en 2 en la época de Recadi. Ok, déjame aquí reconstruir esto. Okay. Yo estaba en 2 en la época de Recadi y a mí me exigían un cierto crecimiento igualito que a los demás países en América Latina. Yo lo que hice, me fui a Alemania, hablé con el funcionario y me lo traje a Venezuela. Y me lo traje una semana para que conozca lo que es Recadi. O sea, ¿cómo le puedes explicar a un alemán sin que salga de Alemania lo que es Recadi o cómo se maneja nuestro país? Es cercano a lo imposible. Y después de que estuvo aquí y conoció nuestra realidad, me hicieron una excepción y ajustaron el deseo ese año de lo que esperaban de mí. Yo ajusté la realidad lo mejor que puse y nos encontramos en el medio. Pero es tal cual, es tal cual. Y ahí es donde entra
la negociación en la gerencia, ahí es donde entra tu poder de influencia, ahí entra un montón de cosas, ¿está claro? Así es. Así es. Disculpa, disculpa, ahí es donde entra la inteligencia. Es correcto, es correcto, es correcto. Y justamente eso, Jorge, justamente eso, que la gente, a ver si me explico. Albert Einstein tenía una serie de frases muy buenas, pero una de ellas, que hace poco me topé con ellas, es que dejamos de pensar cuando encontramos una solución. Apúntate esa. Dejamos de pensar cuando encontramos una solución. Cuando el cerebro cree haber encontrado una solución, deja de pensar y defiende la solución. Entonces, si tú tienes un problema que para resolverlo tienes que ir de kilómetro 0 a kilómetro 20, pero tu cerebro cree haber encontrado la solución en el kilómetro 1, tú no vas a encontrar. Entonces, hay mucha gente que cree que está en el 1. Hay gente que cree que está en el 2 y tira la toalla. Y hay gente que nunca nos damos por conforme y siempre buscamos el tercero, porque nada es tan rígido en la vida. ¿Okay? Voy a ponerte un ejemplo del kilometraje ese. ¿Ok? A alguien le dieron su casita. ¿Ok? Listo, mi comandante es bueno. Este sistema es bueno porque me dio mi casita. Listo. O sea, tú tienes que pensar de 1 a 20. En el 2 llegas a una conclusión, dejaste de pensar. ¿Y a quiénes van a pagar mejor? A los que llegan al kilómetro 20, porque sencillamente resuelven mejor y, como tú dices, con mucha más inteligencia. Y ahora vamos a ver un poco un tema súper interesante y es el siguiente. Mira, tienes causa y tienes efecto. Déjenme hacerle la pregunta y me contestan en el chat o si quieren abren micrófono. ¿Qué es lo único que controlamos, la causa o el efecto? La causa. Solo la causa. Solo la causa. Yo me puedo subir encima de este edificio, ¿ok? Y mi libre albedrío, o sea, mi causa, lo único que yo controlo, el libre albedrío, lo tengo en la causa, no en el efecto. Yo me zumbo para abajo, yo no decido cuántas costillas me rompo, no lo decido. Entonces, pero ahora les hago una pregunta. Los indicadores de gestión en las empresas, en un 95 a 97%, ¿son de causa o son de efecto? Defecto. Los De ambas KPIs, cosas. el 95% son de efecto. Entonces, yo les pregunto a ustedes, que son gente pensante, ¿es o no es esquizofrénico que lo que único que controlo es la causa, pero prácticamente lo único que mido es el efecto? Y Absolutamente. Y eso te afecta el libre albedrío. Entonces estás condicionado por los efectos y tu libre albedrío está modificado constantemente. Entonces, entre comillas, libre albedrío, no es tan libre. por eso es esquizofrénico. Lo único que controlo es la causa, pero prácticamente lo único que mido es el efecto. Y además, los indicadores de efecto tienen una desventaja. Son cadáveres. Son cadáveres, porque cuando lo mide ya pasó. Exacto. Si tú mides la facturación, el market share, una serie de cosas, eso ya pasó. Listo, Me ya llama pasó. una empresa en Centroamérica, 2000 y pico de empleados. Alejandro, tienes que venir urgente. No sabemos qué pasa. Nosotros subimos de 3% de fluctuación de personal a 24%. Ajá. ¿Y por qué esperaron a que suba tanto? Es que lo medimos ahorita. Entonces, la pregunta es, ¿cómo desarrollo yo
¿Cómo desarrollo indicadores de causa? Hace poco hice una presentación en una junta directiva de una multilatina, tienen negocio como en 6 países, y toda la junta me preguntó, Alejandro, ¿pero qué es un indicador de causa? La gente no sabe qué es un indicador de causa, porque los indicadores de causa existen, pero ¿cuál es nuestro problema? Que los indicadores de efecto o de gestión los diseñan los financieros, porque los financieros son los que responden ante los dueños, junta directiva en la rentabilidad, pero no tienen ni idea de cómo se maneja el negocio, con lo cual no pueden desarrollar ni diseñar indicadores de causa. Por ejemplo, indicadores de causa de mantenimiento, de producción y de una serie de cosas. ¿Ok? Y como las empresas siguen siendo jerárquicas, ellos son los que diseñan los indicadores. Hasta aquí vamos finos, muchachos. Voy a ponerle varios indicadores para que me explique. En otra empresa me vienen y me dicen, Alejandro, nadie en las universidades quiere trabajar en nuestra empresa. Un cliente mío compra en El Salvador una empresa, hay fuga de talentos, quieren gente joven, pero nadie quiere trabajar. Y querían hacer un estudio de clima costosísimo, costosísimo, costosísimo. Digo, desarrolla un indicador de causa. ¿Y ahí eso cómo se hace? Digo, muy sencillo. Mandas a alguien que pregunte a todo el mundo cuánto te tiene que dar un competidor u otra empresa para que tú te vayas a trabajar allá. Y el 85% de los empleados se hubiera ido entre 0 y 10% de aumento. Listo. La cultura de esa empresa es, no digo la palabra, pero eso es. Es un indicador de causa. Apenas mejore el país y tenga más trabajo, la gente se te va a ir, como en el caso de otro. Entonces, tú te tienes que ir. Mira, tú te tienes que ir de Caracas a Barquisimeto. ¿Qué es un indicador de efecto? ¿Cuántos kilómetros recorrí? ¿Cuál es indicador de causa? ¿A qué velocidad voy? Porque yo solamente puedo influir en la velocidad que voy para poder llegar a tiempo. Yo no puedo influir en los kilómetros recorridos. Y eso sirve para producción, para ventas, para marketing, para toda vaina. Cuando yo mido indicador de efecto que solamente vendimos el 50%, eso ya pasó. Yo tengo que medir cuántos clientes llamé hoy, qué calidad de clientes llamé hoy, cómo los traté, cuál es su vinculación emocional conmigo y con la empresa. ¿Me expliqué con eso? Ok. Entonces, próximo punto para esto. ¿Qué nos han dicho? Ajá, Un dime. punto, Alejandro, que cuando tú conviertes los indicadores, lo que tú llamas, el efecto como causa, ¿me explico? Entonces tienes un ciclo que se llama retroalimentación. Y esa es Correcto, la base de todo lo que es la cibernética. correcto. Entonces, tú lo que haces es que tú ves cuál fue el resultado, pifié, pero ¿por qué? Y entonces esa causa, ese efecto es la causa del siguiente ciclo. Y entonces Correcto, al haber esa iteración, es el proceso de feedback y eso es la base de automatización. Y con eso es que realmente se entra toda la problemática. Todo lo que es computación se basa en eso. correcto. Y Jorge, qué bien que lo mencionas, porque el otro día leí una estadística que los aviones, el 90% por los vientos, vuelan fuera de la ruta, pero tienen indicadores de causa y apenas se van de la ruta, ¡pum! Por un algoritmo automático regresan a la ruta. Es correcto, es correcto. Ahora, muchachos, fíjense lo siguiente. ¿Qué nos han dicho en el colegio? ¿Qué nos han dicho en el colegio? Para tener un resultado, ay, perdón. Ok, perfecto. Para tener un resultado excelente, un efecto excelente, ¿cómo tiene que ser el esfuerzo en la causa? Tiene que ser
proporcionalmente adecuado o excelente. ¿Ok? Bueno, entonces fíjense lo siguiente. Ahí viene otro embuste que nos metieron en la cabeza. No es verdad. La naturaleza es excelente, ¿correcto? ¿Ustedes han visto esfuerzo en la naturaleza? ¿Ustedes han visto un mango esforzarse en crecer? ¿Ustedes han visto al sol esforzarse en salir? ¿Ustedes han visto la luna esforzarse en cambiar de tamaño? Lo que hace la naturaleza es que cada día cambia. Entonces, un cambio mínimo aquí te genera con el tiempo un efecto extraordinario aquí. Y ahora voy a otro ejemplo. Esto es el ADN, esto es lo visible, la causa, el ADN, lo invisible, perdón. Esto es el efecto y esto es lo visible. Ok, voy a ponerlo aquí. Esto es lo invisible y esto es el efecto, esto es lo visible. La relación invisible-visible no es tal como nos lo han dicho en el colegio. ¿Por qué? Entre un tiburón y nosotros, en el ADN, ¿cuál es la diferencia? Díganme en porcentaje. Absoluta Bueno, la diferencia. yo sé que entre un chimpancé y un humano hay un 1%, pero Ujú. con tiburones lo veo bien, no sé. 3, 4%. 3, Son mamíferos 4%. nada más. 3, 4%. En el chimpancé, si habla BTV, es mucho menor, Douglas. Mucho menor. Bueno, Okay. hablan de lo que son primos, pues entonces tenemos Okay. ahí Pero esa fíjate lo diferencia. siguiente. Entre un cerdo y un ser humano, ¿por qué los científicos ensayan en ratones y en cerdo y etcétera, etcétera? Porque la diferencia en el ADN es mínima. A mi hermano le operaron de corazón abierto y le pusieron la válvula de un cerdo y la asimiló muy bien. De eso se trata. Ahora voy a la segunda pregunta. O sea, no es tanta la diferencia entre lo visible y lo invisible. Sigo. Tú vas a un centro comercial. Tú vas a un centro comercial y ves a una madre con un muchacho que tiene síndrome de Down. Sí. La vida de ese muchacho es totalmente diferente a la nuestra. Yo no digo que mejor o peor, pero totalmente diferente. ¿Cuál es la diferencia entre ADN en ese muchacho y nosotros? Muy poca. Un Ninguna. pinche cromosoma. Uno. Ujú. Un Uno, cromosoma uno de igual. más, no es uno de más, no es una X de más o una No, Y No. de más. uno roto. Es el cromosoma número 21 que en Ujú. lugar de tener 2 pares, tiene 3 pares. Uno de más, exacto. Exacto. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? ¿Por qué a mí me ha servido? Yo nunca he querido tener una consultora grande. Yo siempre me he querido mantener pequeño, dinámico, trabajar en muchos países y ser altamente rentable. Que, por ejemplo, yo desarrollé toda una metodología del cromosoma. Yo voy a buscar el cromosoma. Y encontré el cromosoma porque el sindicato paró la planta, cosa que los abogados no encontraron. Tú cambias el cromosoma, cambias el efecto. No es verdad que aquí hay que echarle un cerro para tener aquí un resultado totalmente diferente. No es verdad. Y a veces el cromosoma en una empresa es el dueño, o es un gerente, o es alguien con un carácter atravesado, pero tiene cargo de director, o lo que sea. El cromosoma de Nokia por el que quebró es el ritmo de tomar decisiones en cuanto a la evolución del celular. Punto. Tenían ISO, tenían las mejores computadoras, la gente estaba formada, los procesos estaban, la junta directiva, toda vaina estaba perfecta, pero no tomaron las decisiones a tiempo para renovar la empresa. El cromosoma es el ritmo. Entonces, de eso se trata. Yo quería traerles esto porque no basta resolver problemas. ¿Con qué velocidad vas a resolver problemas? ¿Lo vas a resolver como el resto? Lento, tedioso, con grandes proyectos.
o vas a usar la inteligencia de los indicadores de causa, encontrando los cromosomas, cambiando los cromosomas y por arte de magia tienes un efecto extraordinario. Bueno, profe Douglas, ya nos pasamos la hora. Ahí les dejo ese mindset. Bueno, Con gusto, si tienen preguntas. Yo agregaría un punto. Yo agregaría un punto, Alejandro. ¿Me permite, Douglas? por favor. Es que algunas veces eso que tú estás poniendo allí de relación causal, de causa-efecto, no es directa, sino que es indirecta. Y realmente hay una línea hacia atrás. Y eso es lo que ataca, por ejemplo, la metodología de Ishikawa, los diagramas de espina de pescado, que realmente lo que están haciendo es buscando cuál es el conjunto de causaciones en el pasado. O sea, que no necesariamente las causas son inmediatas, sino que hay algo más allá. Entonces implica un análisis de ese proceso de causación. Pero es esencialmente lo que tú estás diciendo. Lo que tú estás diciendo es exactamente lo mismo. Jorge, y tienes súper razón. Y ya que lo mencionas, te voy a poner un ejemplo. Y además, primero, que no es inmediata la causa, o que va más para. Y segundo, que las cosas no son monocausales. Pero hay una pregunta que sí me surge y que puede ser Pero muy espérate, útil. déjame terminar ahí. Por ejemplo, déjame terminar. Una persona muy allegada a nuestra familia, su padre de origen europeo fue millonario, ella heredó, se fue a Alemania a estudiar, estudió en Alemania, o sea, no es cualquier persona, es totalmente trilingüe, y se fue a vivir después a Los Ángeles. Y en unos años, hace unos años, se declaró en quiebra, Chapter 11, capítulo 11. Entonces, el efecto es una quiebra económica. Todo el mundo le preguntó, oye, ¿por qué no te asesoras con un buen asesor económico, etcétera? Pero es lo que dice Jorge, vamos a ir para atrás por la causa. ¿Por qué quebró? Ah, porque gastó más de lo que haya podido gastar. Perfecto. Ahora, ¿por qué gastó más? Porque necesitaba gastar. Perfecto. ¿Y por qué necesitaba gastar? Y si tú vas atrás, resulta que es un problema de autoestima y un problema espiritual. Es una persona de cultivo interno muy pobre en una sociedad sumamente superficial como es Hollywood en Estados Unidos, tenía que dar la pantalla de un sistema de vida para ser aceptado. ¿Ok? ¿Por qué? Para cubrir una deficiencia de autovaloración interna. Entonces puede ser que el efecto sea económico, pero la causa, y hay que preguntarse, como dice Jorge, hay que ir para atrás. ¿Y eso de qué depende? ¿Y eso de qué depende? Porque el cromosoma nunca es inmediato. En este sentido, tengo una pregunta que hacerte. En base a tu experiencia profesional, cuando te estás reuniendo con la gente que tiene que resolver un problema y dilucidar causa y efecto, la dinámica de grupo, cómo se logra atemperar para tratar de que prevalezca una mente fría y que se pueda conseguir las causas reales, y sin caer en discusiones ad infinitum y resultados poco eficientes? Bueno, en esta empresa que les dije con el sindicato talibán, después de hacer unos focus group, y la herramienta es el focus group, la pregunta es cómo haces el focus group. Todo pase de factura tiene como origen una herida emocional. Júralo, apúntalo, toda herida emocional va a pasar factura. Punto. Entonces, cuando me dicen eso, le digo al CEO, oye, yo quiero, el lunes, organízame un focus group con el sindicato. Y lo primero que me pregunta, ¿tú vas a hablar con esos talibanes? Yo, ¿quién coño te paró la planta? ¿Con quién quieres que hable? ¿Quién te paró la planta? Ok, entonces empezamos el focus group y poco a poco ablandando la vaina. Por supuesto, bueno, refrigerios, esto y lo otro. En Ecuador una vez se alargó la cosa y tuvimos que traer unas cervezas y unas botellas de whisky para que la gente aflojase la lengua, porque Ecuador es un país de sí patrón donde la gente no se atreve a hablar. Otra cosa es en Venezuela.
Entonces, hacemos el focus group y hablamos y hablamos y hablamos y yo pregunto y escucho, presto atención, nunca justifico, agradezco las respuestas y se levanta un sindicalista y dice, mire, doctor, yo le voy a decir la vaina como es realmente. ¿Usted sabe cuál es el problema en esta empresa? El problema en esta empresa es que los corbatudos no saludan. Ay, Digo, ahí hay un cromosoma. Explícate. wow. Mire, la gente, nosotros estamos aquí en el interior, nosotros hoy aquí comemos en el piso o nos dan una silla, nos tomamos un cafecito, vienen de Caracas con unas camionetotas, vistiendo con trajes, tal, van a reuniones, se hacen el importante, pasan al lado de nosotros y ni nos saludan. ¿Qué creen? ¿Que no somos gente? Ok. Entonces, para hacerte el cuento corto, cuando pararon la planta, vinieron los mismos, sin corbata, sin chaqueta, sonriendo, y el sindicalista está en la puerta con el candado puesto. Ahora yo te pregunto, Douglas, ¿qué crees tú cuál fue el diálogo interno del sindicalista que paró la planta? Es un problema de estima, de respeto hacia ellos Correcto, que no se correcto. había cumplido. O sea, una simple cortesía que habría podido evitar toda una Eh, tragedia de meses. Un simple saludo Yo y te, un y yo simple te leo, reconocimiento. y yo te leo el diálogo interno de este sindicalista. ¿Ves, huevón, que sí existo? ¿Ves, huevón, que sí estoy importante? De eso se trata. Entonces, ¿qué hicimos? Hoy hicimos todo un mapeo de las emociones sentidas, no sentidas, etcétera. Obligamos a los directores a ir sin corbata. Obligamos a los directores cada vez que visitaban planta, no comer en su comedor, sentarse al lado de una persona, trabajador, obrero o lo que sea que no conocían, preguntarle cómo se llama, cuántos hijos tiene. Tuvimos que rehumanizar la empresa. ¿Ok? Pero es que te lo dicen. Eso no es tan difícil. Lo que hay que encontrar el cromosoma no es cuestión de abogados, no es cuestión de contrato colectivo, no es cuestión de eso. Pero para eso hay que tener kilometraje para encontrar los cromosomas adecuados. No era una fórmula de física, era una fórmula Humana. de Es que, comportamientos humanos. es que déjeme decirle una cosa. Fíjate lo siguiente. Y esto la gente empieza a mirarme feo cuando lo pongo. El comportamiento humano es lógico, aunque protesten los que están casados, pero es psicológico, no es cualquier lógica, no es una lógica cartesiana, no es una lógica si A mayor que B y B, no es esa lógica, es psicológico. Y hasta que yo no entienda esto, no voy a dar pie con bola para entender esto. Y en nuestras profesiones dirigimos empresas, dirigimos personas y lo que menos hemos estudiado son las personas. En la pirámide de Maslow, el reconocimiento El tope. al valor de la persona es una de las necesidades que tiene que ser satisfecha. Bueno, muchachos. Realmente fabulosa esta charla porque en ejemplos tan sencillos y tan terrenales se generan nociones hasta filosóficas que permiten generar un cambio de mentalidad realmente y de puntos de vista. Y creo que esto puede ser el inicio de otra charla más, Alejandro. Muchísimas gracias por el tiempo compartido. Esta charla sí vale la pena compartirla para que todo el grupo lo aprecie. Yo creo que todos vamos a sacar algo positivo, absolutamente. Uno leyó con palabras o frases más complejas, pero en el fondo esto es realmente un tema sumamente valioso y que trasciende
incluso la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no creo que captura estas cosas, no la va a poder, no poder hacer suya estos elementos. Y creo que es lo que, en la medida, el valor de uno en la medida que uno sea indispensable, a eso es que me estaba refiriendo, que no pueda ser sustituido por un algoritmo de inteligencia artificial. Es ahí donde queremos llegar. El ejemplo que tú estabas poniendo inicialmente, sino en la medida que nosotros podemos resolver problemas interesantes que requieran la fase humana, el aspecto humano que no da la inteligencia artificial. Sí, mira, aquí les puse mi Instagram, @2SP Academy. Ok, comparto ahí pensamientos, etcétera, etcétera. Estaré muy contento si me siguen. Pero Douglas, justamente lo que dices, fíjate lo siguiente, si yo les pregunto cuál es el ser más inútil cuando nace. El ¿A ser qué humano. El humano. El humano, porque un pollito rompe el cascarón, ya Ya, picotea, sí. ensucia, corre, etcétera. Nosotros cuando nacemos no servimos para nada los primeros años. Bueno, hay algunos que los prolongan hasta los 20, los 30, los 40. Pero normalmente nosotros no servimos Sí. para nada. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje? Que todo lo que logramos en la vida es a través de las personas. Por eso me extraña que no estudiemos a las personas, pero uno no tiene que ser psicólogo. O sea, yo en Alemania me especialicé en modelos matemáticos de planificación estratégica. Eso es más seco que leche en polvo, sobre todo en Alemania. Modelos matemáticos de planificación estratégica. Escribí mi tesis en contabilidad y computación, hasta que me di cuenta como gerente que toda esa vaina no me sirve, ¿sí? Porque todo lo que logro es a través de las personas. Y eso me indujo a empezar a estudiar, y sobre todo en los últimos años que sale la inteligencia artificial, es lo que dice Douglas. Aquí hay cosas que la inteligencia artificial, wow, yo no creo que nos lo va a quitar tan rápido, por lo menos no tan rápido. Yo puedo hacer mención de un pequeño vivencia personal que tuve cuando estaba a cargo del programa del Pacto de San José, cuando estaba a cargo de la vicepresidencia en Bande. Nosotros teníamos una cartera de inversiones en República Dominicana, en Centroamérica, o sea, eran unos compromisos financieros bastante fuertes cuando Venezuela contaba con los medios para financiar. Típicamente eran proyectos en donde se involucraban exportadores no tradicionales, y en un proyecto específico estaba interviniendo justamente Bandes para hacer el refurbishment de un estadio para los Juegos Panamericanos. Estoy hablando del año 2003. Y precisamente cuando se trata de cantidades no indiferentes de dinero para poder resolver problemas técnicos, problemas concretos de construcción, llevar a tiempo la conclusión de una construcción que tenía que estar a tiempo para la inauguración, donde el mismo presidente de la República estaba presente, y teníamos un retraso de unos 4 meses. Me tocó estar presente en una reunión donde el gen del problema era un estúpido detalle de una interacción un poco tóxica entre una persona dentro de la organización de las Olimpiadas, que no estaba haciendo lo que tenía que hacer y estaba en una posición donde tenía que ser retirada. Delicadamente tuvimos que sustituir a esa persona y cambiarla por otra que sí era la que estaba directamente involucrada, pero que no se le permitía manifestarse. Con ese pequeño condimento logramos que ese estadio estuviera listo a tiempo para la inauguración de los Juegos. Y estábamos hablando de un plan de unos $4 millones entre sillas, mesas, pavimentación, etcétera, etcétera. Pero eso podía poner en jaque también la capacidad de repago de ese préstamo que se estaba haciendo. Básicamente así. Una pregunta, no entiendo qué es lo que viene después de aquí arriba. ¿Qué es esta información? ¿Qué letra es esta? Para ¿Cuál? Alejandro.
L o S, no entiendo. Esta. El email ig@2spa Ah, Academy. es un número. Es un número. Sí, Es un Sí, número dos 2 y SP después Academy. una S. No, es, no Sí, es no es 25, dos es una SP 25, Academy. es 2SP Academy. Dos Es el S. Instagram. Es el Eh, Instagram. Es El el Instagram, Instagram. sí. Ok, ahora sí me queda claro. Muchas gracias. Gracias. Me gustó Oye, mucho ¿Alguna la otra, presentación. Buenísima, buenísima. ay, muchas gracias. Ujú. Mire, alguna voy a, otra pregunta? Douglas, las láminas me quedan como PDF, te lo mando en un PDF. Fabuloso. Muchísimas gracias, Alejandro. Y gracias a ustedes por atender, por estar presentes, por preguntar. Y esta presentación será diseminada y se le dará suficiente, amplia publicidad, realmente. Yo Gracias tengo, mil, Alejandro. Un Douglas, fuerte tengo abrazo. un comentario, Douglas. No había manera de entrarle a esta presentación hoy. Yo recuerdo que me habían dado la corrección en último momento por una pequeña palabra que estaba involucrada. Hicimos el esfuerzo de repartirlo a tiempo y de hecho cuando entraron todavía habíamos comenzado hace unos 10 minutos, o sea, no es Ok, mucho lo que se no, perdió. no mucho lo que Por eso perdimos. Ok, no fue mucho el daño, por suerte. ok, gracias, gracias. Muchas gracias, Yo, señores. yo, yo, yo ¿Alguna quisiera, otra? sí, yo Ajá. quisiera agradecer mucho esta presentación y la discusión que hubo. Me pareció fabulosa. Cubre una cantidad de temas difíciles muy claramente, muy Ujú, simplemente y muy apropiadamente. Yo ujú. disfruté muchísimo, yo lo disfruté Igualmente. mucho Ujú. y realmente me gustaría tenerte en contacto, sobre todo si vives aquí en Venezuela. Yo también estoy en Venezuela. Me encantaría poder tener una relación más estrecha en distintos proyectos que estamos trabajando para el caso de Venezuela. ¿Ok? En ese sentido, agradezco también a Douglas por haber invitado a Alejandro y creo que fue excelente la presentación. No, muchas gracias, Jorge. Ahí tienen mi número, que es mi Sí, celular y mi ya, WhatsApp. Así te que, contacto. perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y Gracias, la próxima será para el día 21. Les si notificaré Dios con quiere. tiempo quién va a ser la persona a cargo de la presentación. Perfecto. Hasta